aquí quiero comenzar. ¿Por qué Dios ligó el sexo con un pacto que nosotros conocemos como el pacto matrimonial? ¿Por qué Dios lo colocó dentro de un pacto? Eso es bien interesante porque cuando es increíble esto de la sexualidad y de la perversión, esto viene de siglos y de milenios. Cuando usted comienza a ver las culturas que había en Egipto, la cultura que había en Babilonia, lo que pasó en la misma Biblia cuando habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que los ángeles se aparecieron y todos los hombres de la ciudad se metieron a la puerta de Lot y le dijeron, ¿dónde están los dos jóvenes esos que vinieron? Que hemos venido a conocerle. La palabra conocer ahí dice, y conoció Adán a Eva. Cuando la palabra dice que conoció, siempre lo da en el contexto de que tuvieron relaciones. Entonces ellos no vinieron a conocerlo, a decirle, ay, sino que vinieron a pervertirse. ¿Por qué? Porque el colmo de la maldad de ellos llegó a Dios. O sea, llenó la vasija y dice Dios, tengo que mandar destrucción. Y la destrucción era porque había una perversión en la sexualidad. Entonces Dios tenía que venir y cambiar eso. Así que desde el principio el enemigo siempre ha querido distorsionar y como causa del pecado sacar del contexto lo que Dios creó de una manera buena y hacerla que se parezca como algo malo. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice en Génesis, ¿qué dice la palabra en Génesis? Que los hijos de los hombres tuvieron relaciones sexuales con los hijos de Dios. Hay muchas interpretaciones, yo no voy a entrar en ese tema ahora. Mucha gente dice que eran ángeles. Bueno, hay mucha teoría. No quiero entrar en eso porque ese no es mi tema en este día. Pero sí hubo una perversión. Porque el corazón de los hombres en aquel tiempo dice que era de continuo en mal. Entonces nos damos cuenta, lo que quiero sacar es un principio, que la perversión y la iniquidad y el pecado es transmitido a una generación y a otra generación como resultado de una unidad y una relación sexual. Entonces, el sexo no es algo neutral, porque vemos cómo los hijos de los hombres se unieron con los hijos de Dios y cómo dice, y hubo gigantes en la tierra. Como resultado lo que hubo fue que una generación de gigantes. Ahora, podemos interpretar eso de dos maneras, pero cuando nos vemos, por ejemplo, en el caso de Nirrón, en Babilonia, ¿no? Y de ahí vienen todos los que han estudiado guerra espiritual, tienen que irse a Babilonia, el lugar de la confusión. Porque cuando usted estudia la vida de Nirrón, dice que él era un dios, y bueno, y hay una mitología. Y entonces que él tuvo relaciones sexuales con su mamá, bueno, y hay una cosa diabólica, y de ahí salió. Y dice que Nirrón fue el hombre más poderoso que hubo en la tierra. Fue el primer dictador. Entonces cuando usted comienza a ver la cultura desde el Génesis, esto es miles de años atrás, el diablo siempre ha querido infiltrar en el concepto de la sexualidad, porque él sabe, esta es mi conclusión en este aspecto, de que si él penetra a través de ahí, él puede tener una influencia de una generación a otra. Y puede cargar la iniquidad y la maldad y el plan diabólico y la oscuridad de una generación a otra. Entonces, por eso la sexualidad no es algo neutral. Yo tengo que mirarlo de la manera correcta, porque si no, el enemigo siempre va a querer afectar nuestros hijos y nuestra descendencia. Siempre va a querer distorsionar y va a querer siempre traer a la luz lo que nuestros antepasados hicieron, penetrarlo
en nuestras generaciones y dañar y destruir nuestra simiente. Pero en esta mañana yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para declarar que nuestra descendencia es una descendencia pura y que lo que Dios ha dicho en esta mañana, que aunque están lejos, Dios lo traerá y lo traerá a la casa de Dios y ellos le servirán al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Tengo algún testigo en esta mañana que dice: gloria sean dadas a Dios. Y por eso nosotros tenemos que mirar esto en el contexto de pacto, en el contexto de compromiso. Si no lo entendemos de esta manera, nosotros vamos a creer que no, que esto es simplemente no como hace la gente ahora. La gente se casa ahora y a los 2 o 3 días, bueno, dice no fue bien, vamos a dejar esto y se acabó. La gente no tiene concepto de compromiso y de pacto. Se tiene que cambiar. Si usted no cambia eso, el chip, entonces usted va a estar casado, pero divorciado a la misma vez. ¿Cómo yo puedo estar casado y divorciado a la misma vez? Porque estoy casado, pero no tengo una visión de pacto y de compromiso. No el compromiso de los hombres, no el compromiso de un papel, sino el compromiso de cómo Dios encerró el matrimonio y con ello la sexualidad dentro de un pacto divino. Nosotros hemos perdido el concepto de pacto. La gente no tiene palabras. Dice una cosa y no importa. Pero el concepto de pacto tiene un peso en la Biblia. Nosotros tenemos que entender ese concepto de pacto, porque entonces nuestras relaciones entonces no estarán seguras. Porque siempre vamos a tener un exit sign. Vamos a tener un cuadro que dice, bueno, por ahí puedo salir de esto. Pero cuando tú te entiendes lo que es un pacto, dices, bueno, no tengo salida. Mamita, vamos a hablar. Y tenemos que arreglar esto porque es un ¿qué? Es un pacto. Entre paréntesis, eso no quiere decir que si le están dando golpe a usted y su esposo o su esposa le fue infiel, usted tiene que volver a analizar eso. Hello. Porque alguien violó el pacto. Y para yo seguir con esa persona, entonces tiene que haber una nueva. Tú sabes, por eso Dios hacía siempre con Israel que renovaba ¿qué? El pacto. O sea, si lo rompí, bueno, espérate, mi amor, mira, te fui infiel, lo que sea. Entonces tiene que haber una confesión, un arrepentimiento. Y luego que se hace arrepentimiento, se hace un nuevo voto. Dice, yo prometo otra vez y hago un pacto contigo que te voy a hacer fiel. Entonces, si se queda, entonces si hay esos elementos, porque yo no quiero tampoco decirle a usted, bueno, quédese en una situación incontrolable o sucia, o no, porque el pastor dijo que era un pacto y yo tenía que darme con esa sinvergüenza hasta el fin del mundo. No, si él violó el pacto o si ella violó el pacto, entonces usted tiene el derecho de sentarse en la mesa y decir, bueno, usted violó el pacto, o usted se arrepiente y usted renueva el pacto y usted lo perdona, y entonces comenzar de nuevo otra vez. ¿Estamos claros ahí? Sí, porque no quiero tampoco que usted se vaya a quedarse en una relación abusiva. Ni Dios lo quiere que usted se quede así. Bueno, todo el mundo está muy silencioso, pero está bien. Me gusta esa tensión así tan interesante. Ese pacto, diga conmigo pacto. Pacto es compromiso. Es un compromiso. Entonces Dios, la sexualidad lo da en el contexto de ¿qué? De pacto. Por eso, miren lo que dice acá, porque quiero que vaya ahora entendiendo un poquito conmigo. En Isaías capítulo 62, verso 5, lo puse ahí para que deje su Biblia abierta en Génesis 34, porque ahí es donde quiero ir. Pero mire cómo dice acá, pues como el joven se despoja con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahora, yo no sé si usted está, yo se lo voy a leer en la Biblia de la traducción del lenguaje actual porque lo dice más claro. Pero yo no entendí, pero para algunos, para ayudar a algunos, mire cómo lo dice.
Porque Dios se casará con ella. ¿Hablando de quién? De Israel. Como se casa un joven con su novia, Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su. Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios a nosotros? La palabra de Dios simplemente nos está diciendo una gran verdad. Que el marco de referencia de mi relación con Dios, si yo la voy a describir y la voy a definir de una manera clara y de acuerdo al diseño divino, es que Dios ve la iglesia y ve a Israel como una esposa. Por eso dice, así se casará Dios con ella, como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su esposa. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, yo he dado el modelo del matrimonio, lo he dado en el contexto del pacto. Yo creé la sexualidad para que ustedes aprendan cuál es la intimidad y cuál es el concepto y la manera en la cual yo me quiero relacionar también con ustedes. Entonces, si yo voy a incrementar mi relación con Dios en el sentido de tener una intimidad con Dios, ahorita vamos a hablar un poquito de la intimidad, yo tengo que entender entonces que Dios lo hizo bajo el contexto de ¿qué? Del matrimonio. Eso es bien increíble. O sea, que cuando Dios me ve a mí y ve la iglesia que somos nosotros, oh, ahí está mi esposa. Ahora usted entiende por qué Pablo entonces en Efesios dice, así como Cristo amó a la iglesia, ame usted también a su esposa. ¿Por qué? Porque está tomando el concepto divino de la relación eterna de Dios con el hombre en el contexto de un matrimonio, de una pareja, de un matrimonio, de una esposa, como usted quiere llamarlo. Y en ese contexto, Él lo pone en el contexto de pacto. Por eso es importante entender lo que estoy diciendo hoy. Si voy a incrementar y voy a entender mi relación más con Dios. Y que simplemente Dios no está desligado de mi sexualidad. Porque si mi sexualidad y lo que yo hago en mi matrimonio, en mi habitación, en lo que yo hago en mi casa, es un reflejo de cómo debe ser mi relación con Dios. Ahora usted entiende por qué Dios le llamaba a Israel infiel, fornicaria, adúltera. Porque ellos, ¿qué hacían? Adoraban a otro Dios, al Dios Baal. ¿Y qué dice Dios? Ustedes son unos adúlteros, fornicarios. Pero ¿y cómo va a ser? ¿Qué lenguaje es ese? ¿Por qué Dios va a traer un lenguaje tan fuerte? Decirle fornicaria. Yo no sé cuántos fornicarios hay en esta mañana, pero hay gente aquí que son fornicarias. No porque se han acostado con otro hombre casado, sino porque no tienen a Dios como lo primero en su vida. Amo a Dios, pero tengo también otra cosita por acá. Todo lo que ocupa en tu corazón lo que le pertenece a Dios, esa parte que lo está ocupando otra cosa, Dios lo llama fornicación. Yo sé que es un poquito duro tragarse eso, como, pero yo soy su pastor, tengo que decírselo. Porque Dios cela la relación que Él tiene contigo como hija y como hijo de Dios en ese contexto. Ahora ¿me está entendiendo ahora? ¿Por qué Dios le llamaba a Israel así? ¿Por qué Dios le decía fornicarios, adúlteros? Porque todo lo que te saca de la pureza de la relación tuya con Dios trae como consecuencia un rompimiento al concepto divino de la relación que Él tiene con nosotros. Y por lo tanto, Dios lo mira como una fornicación y como un adulterio. Que nosotros podamos entender que Dios, nuestra relación con Dios, tiene ese concepto de relación matrimonial.
Por eso la palabra de Dios nos dice algo muy importante que yo quiero que lo podamos ver, porque en nuestra cultura nos han vendido algo que le decía a los jóvenes, que el sexo no es solamente algo físico. Entonces en nuestra cultura se nos ha vendido que la relación sexual es algo físico nada más. Eso es un engaño. Es un engaño. La relación, el sexo no es algo físico solamente. Ahora, por eso hablé del pacto, hablé de la relación, de cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve. Y esto no es físico. Nuestra cultura nos ha dado el engaño de que es simplemente físico, pero nuestra sexualidad está conectada con todo nuestro ser. Está conectada con toda la fibra de nuestro ser. Por eso cuando usted mira, por ejemplo, a un niño que fue abusado sexualmente cuando estaba niño, se le hace tan difícil cuando va creciendo desligarse de eso. Por eso usted mira cuando la gente, los que fueron molestados sexualmente, lo mantienen en secreto. Si fuera físico nada más, si fuera algo físico nada más, entonces ¿por qué tanta vergüenza? ¿Por qué tanto misterio? Porque no es físico. Está entrelazado con todo tu ser. Y por eso muchas personas no entienden que la gracia de Dios, la gracia divina, la gracia del cielo, la gracia de Dios, cuando Dios nos constituyó, cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos fabricó y puso y configuró el sexo en nuestras vidas, Dios lo hizo de una manera que no fuese simplemente físico. Nuestro ser, todo nuestro ser está ligado, está conectado. Y por eso la gente le da vergüenza. La gente vive con un temor y no confiesa que fueron violados. Y duran años. Y duran un tiempo que a veces nunca lo dicen a nadie. ¿Por qué? Porque no es algo que simplemente es físico. ¿Por qué Dios creó el sexo? Ahora, en base a lo que estaba diciendo ahorita, quiero hacer algo bien claro para definirlo. Dios creó el sexo para la intimidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La intimidad, todo el mundo tiene en su fábrica, en su contextura física. Dios creó algo bien interesante en el corazón de cada ser humano. Dios le puso al hombre y a la mujer el deseo de que alguien lo conociera y de que alguien te conociera a ti completamente. Entonces hay una necesidad, eso en todo ser humano, esa necesidad. Hay una necesidad de que el hombre necesita ser conocido y que lo conozcan. Es una necesidad de todo ser humano, eso nadie te lo va a quitar. Y por eso, tú tienes intimidad. Tienes un amigo en la cual tú dices, este es mi amigo. ¿Cuándo decimos nosotros? ¿Cuándo has dicho esa expresión? Este es mi amigo íntimo. No quiere decir que tú tengas relaciones sexuales con esa persona, pero ese a la que tú le confiesas, le dices, tus cosas más íntimas. ¿Cuándo han tenido un amigo íntimo, o una amiga íntima? Right? Ese es el concepto que usted lo dice.
lo dice en el concepto de que es alguien que te conoce. Es alguien que tú tienes una relación, una intimidad con esa persona, y esa persona te conoce como tú piensas, sabe los secretos de tu corazón. Por eso es la necesidad de todo ser humano, y por eso Dios creó el sexo, porque el sexo es para crear intimidad, donde alguien va a ser conocido y donde tú vas a conocer, y donde alguien te va a conocer plenamente lo que tú eres. Ahora usted entiende por qué Dios entonces compara y habla acerca de la familia y habla acerca del matrimonio en el contexto de su relación con nosotros. Porque ¿qué es lo que Dios quiere al final? Que tú lo conozcas, ¿sí o no? Que tú lo conozcas. Bueno, Él te conoce a ti. O sea, pero bueno, pero Dios quiere conocerte y que tú lo conozcas a Él. Más bien Dios te conoce ya, pero hay una parte que se quebró en nuestra relación, en nuestra amistad con Dios, que fue el pecado. Y el pecado que hizo, el pecado lo que hizo fue que nos desconectó de Dios. Entonces Dios nos conoce, pero nosotros no conocemos a Dios. Y para yo conocer a Dios, ¿qué yo tengo que tener? Intimidad. Por eso Dios crea entonces el matrimonio, Dios crea la sexualidad. ¿Para qué? Para que haya intimidad. Para que haya esa intimidad entre un hombre y una mujer. Y ese es el patrón en la cual Dios quiere que nosotros tengamos esa relación con Él, donde haya intimidad, donde no haya otra persona. Por eso la fornicación, el adulterio, todo eso es una atrocidad. Y lo que la gente cree que le va a dar felicidad y que le va a dar intimidad es lo que realmente lo está destruyendo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muchos dioses para que yo pueda tener un Dios aquí, un Dios aquí. No, Dios quiere que sea un solo Dios. Un solo Dios, un solo Dios. Él es el único Dios. Él es el único objeto de nuestra adoración. Él tiene que ser todo. ¿Por qué? Porque ahí, en esa transacción relacional, yo entonces tengo intimidad con Dios y mi vida realmente llega a ser satisfecha. Por eso la gente que vive brincando de una relación a otra no le funciona. Quiero ser bien sensible, porque puede ser que usted en su pasado, usted haya tenido una mala relación, porque no conocía a Cristo en su corazón, por lo que sea, ¿no? Yo no vengo ni a traerle culpabilidad, ni a traerle su pasado a su cara. Usted fue perdonado, fue perdonada por la sangre poderosa de Jesús. Pero lo que quiero que usted entienda, ¿qué fue lo que Dios diseñó? Porque si usted entiende lo que Dios diseñó, entonces usted realmente va a poder tener una buena intimidad. No solamente con su esposa, sino también con Dios. Amén. Por eso, nuestra cultura ha separado la actividad sexual de la intimidad. ¿Y qué dije yo ahorita? Que eso no era qué. ¿No es qué? No es físico. O no es solamente físico. Ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 34 del verso del 1 al 3. Génesis capítulo 34, verso del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Salió, ¿están todos ahí? Génesis capítulo 34, verso del 1 al 3. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra,
y la tomó y se acostó con ella. ¿Y la qué? Y la deshonró. Sí, esto fue un rape. Este fue la primera violación en la Biblia. Esto fue lo que pasó. Él la miró, dijo, wow, tremenda. Y como era hijo de un príncipe, de un rey de aquel tiempo, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y mire lo que dice el verso 8. Y Amor, el papá, habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. ¿Qué le pasó? Por eso lo que estábamos diciendo ahorita, que hemos desligado la actividad sexual de la intimidad, pero no solamente de eso, sino que nuestra cultura lo ha visto como algo que no tiene que ver nada con nuestras vidas, que es algo físico. Ahora, si fue algo físico, ¿por qué su alma se apegó a ella? Se quedó ligada. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es una tremenda enseñanza. Que la sexualidad fue creada por Dios para la intimidad. Y que no es algo neutral. Que no es algo solamente físico, sino que es algo que envuelve todo la composición de lo que tú eres. Alma, cuerpo y espíritu. Cada vez que hay un encuentro sexual, hay una unión en todo tu ser con esa persona con la cual tú tuviste relación. Entonces, por eso vemos acá, por eso dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, cuando Dios le trae a la preciosa Eva, a Adán, le dice, wow, él dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a ¿quién? Es la misma palabra, se la pegó, es la misma palabra de unir que usa en Génesis capítulo 2, es la misma que usa aquí, que su alma se le apegó, se unirá. Entonces es algo muy importante, porque hay una unidad, hay una unión, y por eso la palabra se apegó, es la palabra dabak, es cuando usted pega algo y lo deja pegado con ega. Y por eso la palabra es muy fuerte. Y por eso mucha gente no entiende lo que les pasa por lo que hace, porque cree que una cosa está desligada de la otra. Vaya conmigo a 1 Corintios para... Primera de Corintios, capítulo 6. Porque Pablo toma esta palabra otra vez y dice algo muy importante en cuanto a las relaciones. Para los jóvenes es un pequeño repaso, pero quería no privar a la congregación porque creo que es importante que todos también entendamos esto. En 1 de Corintios capítulo 6, verso 18, dice así la palabra de Dios. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué dice aquí la palabra? El que fornica contra su propio cuerpo, peca. Así que Dios aquí nos está dando una tremenda enseñanza, que cuando el hombre peca en el sentido de la sexualidad, está pecando contra su propio cuerpo.
Por eso dice, esa persona peca contra su propio cuerpo. Entonces aquí hay un principio de la palabra de Dios muy importante. Porque la palabra de Dios nos enseña que hay pecados que son fuera del cuerpo, pero hay otros que son dentro del cuerpo. Y los que son dentro del cuerpo son los más dañinos, son los más autodestructibles. Por eso cuando usted ve a una persona que tiene un vicio, por ejemplo, de droga, ¿está pegando contra qué? Contra su cuerpo. ¿Cuántos saben que uno de los pecados más difíciles de romper es la drogadicción? Usted nada más tiene que inyectarse una vez heroína. ¿Cuánto le toma? Bueno. Si un amigo lo convenció, lo llevó al infierno. Porque para romper eso, porque es un pecado en contra de tu propio cuerpo. Una sola vez y se hace vicioso, se hace adicto. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que hay pecados que son fuera del cuerpo, pero hay otros que son en contra del cuerpo. Y lo de fuera del cuerpo no decimos que no son pecados, pero tenemos que tratarlo de una manera totalmente diferente. Tenemos que estar conscientes cuando la palabra de Dios dice que cuando una persona tiene una relación indebida sexualmente, está pecando contra su cuerpo. Y por eso entonces usted ve las ataduras que vienen como resultado de una conexión incorrecta con la persona incorrecta en el momento incorrecto. Yo sentía ahorita cuando estábamos en la adoración, yo sentía como algo como que daba vuelta acá, como el Espíritu Santo. El Señor me traía algunas personas y yo comencé a interceder. Porque hay personas que no se dan cuenta que están atadas en el alma. No saben. Viven y dicen, ¿por qué que me siento así? ¿Por qué no puedo tomar una decisión? ¿Por qué no puedo caminar de esta manera? Es simplemente porque están atados. El enemigo lo ató de alguna manera con alguna conexión sexual, con una conexión de algún pecado en contra del cuerpo y lo ató. Pero la sangre poderosa de Jesús tiene poder para liberarte, para sanarte. Yo tengo testimonio en este lugar de que Dios es fiel y que Dios puede romper toda atadura en el nombre de Jesús sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso la palabra de Dios nos insta ¿a qué? A huir. La palabra en inglés es to flee. Es como correr. Correr fuera de eso. Si viene eso para tu vida, corre. En Santo Domingo hay un merengue que dice, patica, ¿para qué te tengo? Para correr. ¿Algunos lo han oído ese merenguito? Patica, ¿para qué te tengo? Entonces, ¿para qué te tengo las patas? O las piernas, bueno, pues dicen patitas, pero las piernas, ¿para qué? Para correr. Por eso mucha gente critica a José, que José no corrió. Bueno, después corrió al final, pero la mujer le quitó la ropa, porque él era un esclavo. El concepto de esclavo nosotros no lo tenemos. Por eso Pablo decía, ahora soy esclavo de Jesús. El concepto de esclavitud era una cosa impresionante en aquel tiempo. O sea, si el amo me llamaba y decía, párese ahí. Hágase pipí ahí. O sea, el esclavo no tenía opción. No, espérate que en el baño que se hace. No, yo le dije que se lo haga ahí. Tírese al piso ahora y coja la lengua y límpiame los pies con la lengua. La gente cree como que esclavo.
Pero Dios toma el contexto cultural para enseñarnos que nosotros debemos ser esclavos de Cristo. ¿Entonces qué quiere decir eso? Que tú no tienes ningún derecho, que lo que Él te diga, eso es lo que tú tienes que hacer, punto. Por eso no entendemos nuestra relación con Dios, porque es una relación de matrimonio, de pacto, de integridad, de intimidad. Porque el que tomó y dijo yo voy a seguir a Jesús, tiene que seguirlo. Y tiene que decir y tiene que hacer lo que Él le diga que diga y hacer lo que Él dice en su palabra que usted tiene que hacer en el nombre de Jesús. Por eso cuando José estaba en esa situación, estaba hablando de José, la mujer lo puso ahí y él no se podía ir porque ella era su ama, la esposa del amo. Y eso era un respeto. Pero cuando llegó el momento donde él tuvo que tomar una decisión, o sirvo a Dios o obedezco esto, dice no, aquí ya no, ya esta mujer se quiere pasar, quiere que yo me acueste con ella y no es correcto. Entonces ¿qué hizo él? Él huyó, él salió corriendo, aunque salió en cuero, desnudo, no sé cómo le llaman en su país, sin ropa, salió, no le dio vergüenza que la gente viera su desnudez, pero él prefirió que la gente viera su desnudez y no deshonrar a Dios. Es mejor que la gente vea tu debilidad, lo que sea, pero que tú nunca, aleluya, desobedezca a Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No debe de desobedecer a Dios, no debe deshonrar a Dios, aunque te cueste. Es fuerte eso. Pero a veces nos va a costar obedecer a Dios. Y por eso este hombre, ¿qué hizo? He flee. Él huyó. Y yo le digo a los jóvenes, aunque se lo dije hace 2 semanas atrás, no importa lo que el diablo te quiera ofrecer. No importa cuán bonito tenga los ojos el muchacho y qué lindo pelo tenga la muchacha. Huye, sal corriendo de toda relación que no ha sido diseñada de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. No te dejes engañar. Dile que está a tu lado, no te dejes engañar. Díselo. Díselo al otro que está al otro lado. No te dejes engañar. Díselo, aunque tú la conozcas o no la conozcas, díselo. No te dejes engañar. Pastor, es que estoy buscando al príncipe azul. Si tú hubieras estado aquí desde que yo comencé, bueno, para los que no tuvieron, ¿no? Por la razón que sea, si usted estuvo de vacaciones o estuvo por allá, estuvo en alguna circunstancia que usted no estaba acá, déjeme decirle lo que yo dije el primer día que comencé a predicar esto. No busque la persona correcta, sino usted asegúrese que usted sea la persona adecuada que usted está buscando. Ay, santo. En vez de estar buscando, ay, la perfecta, no, sea usted perfecto. Arregle lo que tiene que arreglar usted, porque Dios entonces se va a encargar de traer la persona que usted está preparada para recibir en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice algo tan tremendo. Mira lo que dice la Biblia es tan tremenda. Ay, pastor, porque usted está casado, usted no me entiende. Despósate con Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Si no tiene el novio, no tiene el marido, bueno, entonces, Señor, este día tomo la decisión de casarme contigo.
La Biblia te da la solución a todo. Si no tiene marido, si no tiene un novio cercano, si nadie te está diciendo algo bonito en los oídos, entonces Dios te dice: la intimidad que yo quiero tener contigo, la relación que yo quiero tener contigo es tan poderosa que si tú te conectas conmigo no vas a tener necesidad de ningún hombre, de ninguna mujer, porque yo lo lleno todo y en todo. Aleluya. Dele aplauso fuerte a Jesús. Dios lo llena todo. Entonces, mira, tú estás buscando, deja que Dios te llene. Porque si no eres feliz con Cristo, dice lo que está a tu lado. Mira, alguien, tú le vas a repetir lo que yo te voy a decir. Si no eres feliz con Cristo, no serás feliz con nadie. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Dale fuerte a Jesús. Bueno, se me acaba el tiempo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Pero no crea ataduras de su alma. No crea atadura que va a tratar a través del sexo ilícito, del adulterio, de la fornicación, la homosexualidad, la fornicación, la pornografía. No haga ataduras a su alma. No deje que su alma se ate, porque la sexualidad fue creada por Dios como un diseño para Dios traer la gracia que usted necesita. No solo para que usted sea feliz y pueda ser satisfecho en su vida, sino para que usted pueda entender cuál es la relación que el Padre, el Dios eterno, quiere tener con cada uno de nosotros. Para que podamos entender que es en intimidad y en amor que Dios nos ha desposado para que seamos sus hijos y sus hijas.